Buena gente, ¿cómo va? Bueno, estamos muy cerquita del primer parcial de este segundo cuatrimestre de 2022, así que hoy les traigo la resolución de un primer parcial del cuatrimestre pasado. Antes de empezar a resolver el examen, quiero que aclaremos qué es este famoso talón de respuestas. Bueno, en este talón de respuestas ustedes tienen que poner la respuesta de cada ejercicio, ¿sí? A diferencia de años anteriores, cuando las respuestas se marcaban directamente en el ejercicio, ahora los profes cuando corrigen directamente ven el talón de respuestas, ¿sí? No se fijan qué hicieron ustedes en el ejercicio, qué pusieron ustedes en el ejercicio, sino qué consignaron para ese ejercicio en el talón de respuestas. Por lo tanto, es importante que después de terminar el examen ustedes chequeen que efectivamente hayan puesto bien las respuestas en el talón, ¿sí? Porque va a ser eso lo que los profes vean a la hora de corregir. Bien, comencemos con el primer ejercicio. La consigna dice, determine cuál de los siguientes fragmentos es un argumento, ¿sí? Y nos da 4 fragmentos de texto para que nosotros digamos cuál de ellos es el argumento. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, lo primero que hay que hacer es leer estos fragmentos y después hacer un paneo rápido en busca de los marcadores o indicadores de premisa y conclusión. Aquellos fragmentos que no tengan palabras que puedan estar funcionando como indicadores de premisa y conclusión no van a ser argumentos, mientras que aquellos que sí tengan estas palabras van a ser candidatos a ser argumentos. Después tenemos que fijarnos si estas palabras que nosotros nos reconocemos como posibles marcadores de premisa o conclusión efectivamente están funcionando como marcadores o si están funcionando con algún otro significado. Leamos entonces los fragmentos. El primero dice, si el Iberá es un parque provincial, entonces el Estado Nacional lo declaró reserva natural. El segundo dice, los parques provinciales, las reservas naturales y las áreas biológicas destacadas son declaradas por el Estado Nacional. El tercero dice, el Estado Nacional declaró a Iberá reserva natural luego de un incendio ocurrido en 1996. Y el último dice, Iberá es un parque provincial, dado que es una reserva natural o es un parque provincial, y no es una reserva natural. Bien, ya leídos los fragmentos, lo que hacemos es un barrido rápido en busca de marcadores o palabras que podrían estar funcionando como marcadores. Vemos que en el primer fragmento tenemos un entonces, ¿sí? Que nosotros lo tenemos listado como marcador de conclusión en nuestra lista de marcadores. Vemos que en el segundo fragmento no tenemos ninguna palabra que podría estar funcionando como marcador. En el tercero tenemos un luego, ¿sí? Que también tenemos eh, listado como marcador de conclusión en nuestra lista. Y en el cuarto tenemos un dado que tenemos listado como marcador de premisa en nuestra lista. Ahora bien, aunque reconozcamos palabras que podrían estar funcionando como marcadores en estos 3 fragmentos, no están funcionando efectivamente como marcadores en los 3. Si nos detenemos en el primer fragmento, ¿sí? Si Iberá es un parque provincial, entonces el Estado Nacional lo declaró reserva natural, vemos que este entonces no está funcionando como marcador de conclusión, sino como la expresión lingüística de la conectiva del condicional. ¿Por qué? Si prestamos atención, este entonces está precedido por un sí, lo que hace que tengamos un enunciado del tipo si A, entonces B, que es un enunciado condicional. Este entonces no está funcionando como marcador de conclusión. Si vamos al tercer fragmento, tenemos el Estado Nacional declaró a Iberá reserva natural luego de un incendio ocurrido en 1996. Este luego no está funcionando tampoco como marcador de conclusión. En este caso, lo que está haciendo es funcionando como marcador temporal, ¿sí? Este luego podríamos reemplazarlo por un después,
¿sí? Por lo que no es tampoco un argumento. En cambio, este dado que sí funciona como marcador de premisa, por lo que este último fragmento es el argumento, ¿sí? Cuando aparece en el entonces y el luego hay que tener cuidado porque a veces podrían estar funcionando como marcador de conclusión, pero otras veces el luego y el entonces tienen otras funciones, ¿sí? Ya vimos que el entonces expresa un condicional y vimos que el luego tiene un significado temporal. En el ejercicio 2, la consigna dice, indique cuál es la conclusión del siguiente argumento. El argumento dice, los anélidos son animales vertebrados o son animales invertebrados. Efectivamente, no son animales vertebrados, luego son animales invertebrados, ¿sí? Si queremos reconocer la conclusión, bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya sea que queremos reconocer premisas o que queremos reconocer conclusión o ambas cosas, es identificar los marcadores. En este caso, lo que tenemos como marcador es este luego de acá, que sabemos que es un marcador de conclusión, ¿sí? O sea que está introduciendo a la conclusión. La conclusión va a ser lo que viene después del luego, que dice son animales invertebrados. Pero momento, ¿quiénes son animales invertebrados? Porque a la hora de expresar las premisas o de expresar la conclusión, nosotros tenemos que preocuparnos porque ese enunciado que nosotros expresemos se entienda de forma aislada, tenga un sentido completo. Y si yo leo de forma aislada, son animales invertebrados, no sé de quién estoy hablando. No sé si estoy hablando de los anélidos, no sé si estoy hablando de los artrópodos, no sé si estoy hablando de los reptiles, no sé de quién estoy hablando. ¿Sí? No se entiende, no tiene sentido completo. Entonces, lo que tengo que hacer es indicar entre las opciones que me den, obviamente aquella que diga que son animales invertebrados, pero que también esté reponiendo ese sujeto tácito que tenemos ahí. ¿De quién estamos hablando en la conclusión? Bueno, de los anélidos, ¿sí? Entonces, la opción que tenemos que seleccionar es aquella que diga los anélidos son animales invertebrados, ¿sí? Que es la opción 4. Ejercicio 3. La consigna dice, dadas las siguientes oraciones verdaderas, el río Uruguay pertenece a la cuenca del Plata, el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata. Determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Bien, lo que tenemos que hacer acá es leer cada uno de los enunciados complejos que nos van a listar a continuación y que van a estar formados a partir de estas dos oraciones que nos dan en la consigna y que ya nos adelantan que son verdaderas, ¿sí? En función del tipo de enunciado complejo que nos presenten en cada una de las opciones y de las condiciones de verdad de ese enunciado complejo, ¿sí? De la tablita de verdad de ese enunciado complejo, nosotros tenemos que determinar si la oración va a ser verdadera o falsa. Bien, si leemos la primera opción dice, si el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, entonces el río Uruguay no pertenece a la cuenca del Plata. Bien, nosotros acá tenemos un enunciado condicional, ¿sí? Que tiene como antecedente a el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, que nosotros sabemos que es una oración verdadera, porque nos lo dice la consigna, y tiene como consecuente a el río Uruguay no pertenece a la cuenca del Plata. Este consecuente es la negación de el río Uruguay pertenece a la cuenca del Plata. Esa afirmación nosotros sabemos que es verdadera porque nos lo dice la consigna, pero acá tenemos la negación y si la afirmación era verdadera, la negación de esa afirmación es falsa. Entonces nosotros acá tenemos un condicional con antecedente verdadero y consecuente falso. Sabemos que un condicional con esa combinación de valores de verdad es falso. Vamos al segundo enunciado.
O bien el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, o bien el río Uruguay no pertenece a la cuenca del Plata. Bien, acá tenemos una disyunción exclusiva, ¿sí? Que tiene a un primer disyunto que dice el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, sabemos que es verdadero, y un segundo disyunto que dice el río Uruguay no pertenece a la cuenca del Plata, ¿sí? Acá pasa lo mismo que pasaba en el enunciado anterior, tenemos la negación de una afirmación que sabemos que es verdadera, por lo que esta negación va a ser falsa. Entonces nos queda una disyunción exclusiva con un disyunto verdadero y un disyunto falso. Las disyunciones exclusivas con un disyunto verdadero y uno falso son verdaderas, ¿sí? Este enunciado 2 es verdadero. El enunciado 3 dice el río Paraná no pertenece a la cuenca del Plata, ¿sí? Acá tenemos una negación. Esta negación está negando la afirmación el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata. Sabemos que esa afirmación es verdadera, por lo que esta negación es falsa, porque la negación invierte el valor de verdad de la oración sobre la que está operando. Y por último tenemos el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, pero el río Uruguay no. Acá tenemos una conjunción, ¿sí? Recuerden que la conjunción no solo tiene a la I como expresión lingüística, que si tenemos una oración donde hay un pero, donde hay un aunque, donde hay un sin embargo, también tenemos conjunciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos una conjunción que tiene un primer conjunto, el río Paraná pertenece a la cuenca del Plata, que es verdadero, y un segundo conjunto, el río Uruguay no pertenece a la cuenca del Plata, que es una negación de una afirmación que sabemos verdadera, que es el río Uruguay pertenece a la cuenca del Plata, pero esa negación, al estar negando una afirmación verdadera, es una negación falsa, por lo que nos queda una conjunción con un conjunto verdadero y un conjunto falso. Nosotros sabemos que para que la conjunción sea verdadera, ambos conjuntos deben ser verdaderos, por lo que esta conjunción es falsa. Ejercicio número 4, la consigna dice, completa el siguiente enunciado para que sea una tautología. Bien, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es tener en claro cuáles son las estructuras propias de la tautología, ¿sí? Las estructuras básicas que vemos en esta materia son a o no a y si a, entonces a. ¿Sí? Acá tenemos el bosón de Higgs, fue postulado en 1964. Eso lo podemos formalizar como a. Bien, la primera opción dice, pero no fue postulado en 1964. Si yo formalizo esto, tengo acá una conjunción y la negación del enunciado con el que yo venía trabajando. Entonces me va a quedar a y no a. Eso no es una tautología, es una contradicción. O sea que esta opción no es la correcta. La segunda opción dice, pero recién se logró demostrar su existencia en 2012. Bien, acá nuevamente tengo una conjunción, pero recién se logró demostrar su existencia en 2012. No es a, no está diciendo lo mismo que este otro enunciado, ¿sí? Por lo que sería B, o sea que yo tendría un enunciado de la estructura A y B. Eso no es una tautología, es una contingencia. En esta tercera opción tengo o no fue postulado en 1964, o sea que yo tendría A o, ¿sí? Una disyunción, no A, ¿sí? A o no A efectivamente es una estructura de tautología, por lo que la opción 3 es la correcta. Y la opción 4 dice, pero en ese momento no se creía que fuera posible demostrar su existencia. Bien, entonces acá tengo A, pero es una conjunción, ¿sí? Sería A y no B,
¿sí? Porque acá tengo otra idea que está siendo codificada, no la misma de la que yo partí, ¿sí? Entonces, A y no B es una contingencia, ¿sí? No es una estructura de tautología, por lo que la opción para formar una tautología sería la opción 3. Ejercicio 5. Dados los siguientes argumentos, determine cuál es válido, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá, entonces, es leer los argumentos que nos presentan, reconocer cuál es la estructura que subyace a cada uno de estos argumentos y, conociendo una serie de estructuras que ustedes tienen que saber, como las reglas de inferencia, las falacias, las estructuras inductivas, a partir de eso poder determinar si estas estructuras que subyacen a estos argumentos son válidas o no. Veamos la primera. Si Francis Coppola dirigió Drácula, entonces el actor principal fue Gary Oldman. En Drácula, el actor principal fue Gary Oldman. En consecuencia, Coppola dirigió Drácula. ¿Sí? Si se fijan, acá tenemos como primer enunciado un condicional de la forma si A entonces B, donde A es Coppola dirigió Drácula y B es el actor principal fue Gary Oldman. Bien, acá en la segunda premisa, lo que estamos afirmando, ¿sí?, es que el actor principal fue Gary Oldman, lo que nosotros formalizamos acá como B, o sea, es el consecuente de este condicional lo que se está afirmando en la segunda premisa. Y finalmente, como conclusión, lo que estamos derivando es A, ¿sí? Es el antecedente de ese condicional. Entonces, la estructura que subyace a este razonamiento es si A entonces B, B por lo tanto A. Esa estructura es una estructura de falacia, es la estructura de la falacia de afirmación del consecuente. Sabemos que las falacias son argumentos inválidos, por lo que este razonamiento es inválido. Veamos el segundo. Drácula y El Padrino son películas de Francis Coppola y en ambas el actor principal fue Gary Oldman. Por lo tanto, en todas las películas de Francis Coppola, el actor principal es Gary Oldman. Bien, acá lo que hace es tomar dos casos de dos películas de Coppola que comparten una característica, ¿sí? Esa característica es que el actor principal sea Gary Oldman. Y en función de esos dos casos, arma una generalización y dice que todas las películas de Coppola son protagonizadas por Gary Oldman, ¿sí? Cuando tenemos que a partir de casos que comparten una propiedad se generaliza esa propiedad a todo un conjunto, estamos ante un argumento inductivo por enumeración incompleta. ¿Sí? ¿Cómo es la forma más sencilla de reconocerlos? Bueno, la conclusión de este tipo de razonamientos es un enunciado universal, ¿sí? Nosotros sabemos que los argumentos inductivos son argumentos inválidos, por lo que este argumento es inválido. Vamos a la tercera opción. Si Francis Coppola dirigió Drácula, entonces el actor principal fue Gary Oldman. Francis Coppola dirigió Drácula, en consecuencia el actor principal fue Gary Oldman. Bien, acá tenemos como primera premisa un condicional, ¿sí?, de la forma si A entonces B. En la segunda premisa se afirma el antecedente de ese condicional, o sea, se afirma A y como conclusión se deriva el consecuente de ese condicional, o sea, se deriva B. La estructura nos queda si A entonces B, A por lo tanto B. Esta estructura es una estructura de modus ponens, ¿sí? Al modus ponens nosotros lo tenemos incluido en nuestras reglas de inferencia. Sabemos que es un razonamiento deductivo, por lo que es un razonamiento válido. 4. En el 80% de las películas de Francis Coppola, el actor principal es Gary Oldman. Drácula es una película de Francis Coppola, por lo tanto, en Drácula el actor principal fue Gary Oldman. Bien, lo que se hace en este razonamiento es afirmar que
una determinada proporción de un conjunto cumple con una determinada propiedad. ¿Sí? En este caso, el 80% del conjunto de las películas de Coppola cumple con la propiedad de ser protagonizada por Gary Oldman. En la segunda premisa, lo que se hace es presentar un caso que forma parte de este conjunto. ¿Sí? Drácula forma parte del conjunto de las películas de Coppola. Y como conclusión, se induce que ese caso, el caso de Drácula, entonces va a compartir la propiedad que tiene la mayoría del conjunto, ¿sí? Es decir, que Drácula va a ser protagonizada por Gary Oldman. Esta estructura es una estructura de silogismo inductivo, ¿sí? La forma más sencilla de darse cuenta es que entre sus premisas tiene un enunciado probabilístico. Los silogismos inductivos, así como todos los razonamientos inductivos, son razonamientos inválidos, por lo que la respuesta correcta a este ejercicio que nos pedía que determináramos cuál de estos razonamientos era el razonamiento válido es la número 3, ¿sí? Es válido porque es un modus ponens. En el ejercicio 6 la consigna dice, seleccione la opción que permite completar la oración siguiente de modo que resulte ser correcta. La oración en cuestión es si un argumento es inválido y las opciones son 1. Sus premisas o su conclusión deben ser verdaderas. 2. Su conclusión puede ser válida. 3. Sus premisas o su conclusión deben ser falsas. 4. Sus premisas necesariamente son verdaderas. Y 5. Su conclusión puede ser verdadera. Bien, vamos a evaluar la primera opción. Si un argumento es inválido, sus premisas o su conclusión deben ser verdaderas. Bueno, esto no es así, porque nosotros nos encontramos también con argumentos inválidos que tienen premisas y conclusión falsas, ¿sí? Y no tienen ni a las premisas verdaderas ni a la conclusión verdadera y sin embargo son argumentos inválidos. Así que esta opción no es correcta. La segunda opción dice, su conclusión puede ser válida. Esta opción la vamos a descartar de cuajo. ¿Por qué? Bueno, porque conclusión y premisas son enunciados. ¿Sí? Son enunciados que están cumpliendo ese rol, el rol de premisas o el rol de conclusión. Pero son enunciados y nosotros de los enunciados solo podemos decir que son o verdaderos o que son falsos. ¿Sí? Los enunciados no pueden ser válidos o inválidos. La conclusión, las premisas, no pueden ser válidos o inválidas. ¿Sí? Lo que puede ser válido o inválido es un argumento. ¿Sí? Pero premisas y conclusión, en tanto que son enunciados, solo pueden ser verdaderos o falsos. ¿Sí? Del mismo modo, no podemos decir tampoco de un argumento que el argumento es verdadero o que el argumento es falso. ¿Sí? Los argumentos son válidos o inválidos, los enunciados son verdaderos o falsos. Esta opción entonces sabemos que no es. Bien, la opción 3 dice, sus premisas o su conclusión deben ser falsas. Bueno, esta opción tampoco es correcta porque nosotros también tenemos argumentos inválidos que tienen premisas verdaderas y conclusión verdadera. Y son argumentos inválidos. O sea que es incorrecto decir que sí o sí o las premisas o la conclusión de un razonamiento inválido tienen que ser falsas. No es correcto. La opción 4 dice, sus premisas necesariamente son verdaderas. De nuevo, no necesariamente. Nosotros nos vamos a encontrar con razonamientos inválidos que tengan premisas falsas y conclusión verdadera, por ejemplo, y también nos vamos a encontrar con razonamientos inválidos que tengan premisas falsas y conclusión falsa. Entonces, no tienen que ser verdaderas las premisas. Y por último, su conclusión puede ser verdadera. Sí, la conclusión de un argumento inválido puede ser verdadera. Tenemos argumentos inválidos que tienen premisas verdaderas y conclusión verdadera, y tenemos también argumentos inválidos que tienen premisas falsas y conclusión verdadera. En esos casos la conclusión es verdadera, puede ser verdadera, pero también tenemos casos donde la conclusión es falsa,
como cuando tenemos argumentos inválidos con premisas verdaderas y conclusión falsa, o premisas falsas y conclusión falsa. Entonces, la conclusión puede ser verdadera, no tiene que ser verdadera, pero puede serlo, ¿sí? La opción correcta entonces es la 5. Bien, ejercicio 7. Dado el siguiente conjunto de enunciados, los perros son mamíferos y son cuadrúpedos, los caballos son mamíferos y son cuadrúpedos, seleccione cuál de los siguientes enunciados son necesarios para que resulte un argumento inductivo por analogía. Identifique cuál es el enunciado que corresponde a la premisa faltante y cuál a la conclusión. Bien, recordemos qué es lo que hace un argumento inductivo por analogía. En un argumento inductivo por analogía, yo expongo casos en las premisas. Esos casos comparten características que tienen de manera conjunta, ¿sí? En este caso, los casos que estoy exponiendo son el caso de los perros, el caso de los caballos, y las características que estos casos presentan de manera conjunta son la de ser mamífero y la de ser cuadrúpedos, ¿sí? Fíjense que estos casos comparten esas características. En función de eso, yo introduzco otro caso que comparte solo una de estas características con los casos expuestos anteriormente. Pero por semejanza con esos casos, por analogía con esos casos, yo supongo que si comparte una de las características, entonces también va a compartir la otra, ¿sí? Entonces, en la premisa iría un nuevo caso que comparta una de las dos características con estos dos casos expuestos anteriormente, y en la conclusión ese mismo caso que yo puse como tercera premisa se afirma que seguramente tiene la característica faltante, ¿sí? ¿Cómo sé cuál de las características pongo en la premisa y cuál pongo en la conclusión? Es lo mismo. Es indistinto, ¿sí? Así que este ejercicio tiene dos respuestas posibles. Puedo poner una de las características en la premisa y otra en la conclusión, o hacer al revés. Y el ejercicio está bien resuelto igual. Entonces, veamos cuáles son las opciones que nos dan para completar este razonamiento. La primera es: todos los mamíferos son cuadrúpedos. Bueno, ahí tenemos un enunciado universal, no nos sirve porque lo que nosotros necesitamos es un caso, ¿sí? Un caso específico. Los leones son cuadrúpedos. Bien, ahí nos sirve. La mayoría de los mamíferos son cuadrúpedos. Enunciado probabilístico no me sirve. Los gatos son mamíferos, me sirve. Los gatos son cuadrúpedos, me sirve, ¿sí? Me servía la de los leones y me sirve la de los gatos. ¿Cuál voy a elegir? La de los gatos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos enunciados que habla sobre los gatos, uno de ellos atribuyéndole una de las características y el otro atribuyéndole la otra, ¿sí? En este caso, el de los leones me sirve, pero me serviría si tuviera también otro enunciado sobre los leones que dijera: los leones son mamíferos, ¿sí? Pero en este caso no lo tengo. Entonces me va a quedar el razonamiento inconcluso si elijo esa opción. Entonces vamos a seleccionar, ¿sí?, los enunciados 4 y 5. Puedo poner el 4 como premisa y el 5 como conclusión, o al revés, el 5 como premisa y el 4 como conclusión. Es lo mismo, ¿sí? Me quedaría entonces: los perros son mamíferos y son cuadrúpedos, los caballos son mamíferos y son cuadrúpedos, los gatos son mamíferos, por lo tanto, los gatos seguramente son cuadrúpedos, ¿sí? Ahí tengo armado el razonamiento inductivo por analogía. Bien, ¿qué tengo que hacer en este ejercicio 8? Dice: dados los siguientes argumentos, indique cuál es el silogismo inductivo más fuerte. Y me presentan 4 opciones. Bien, lo primero que tengo que hacer es descartar aquellos argumentos que me estén presentando y no sean un silogismo inductivo, ¿sí? Porque a mí me pide que compare
entre sí los silogismos inductivos. Entonces, si me aparece un argumento de otro tipo, yo lo tengo que descartar, no me puedo poner a compararlo. Bien, entonces, empecemos a leer las opciones, descartamos aquellos que no sean un silogismo inductivo y después comparamos entre sí los silogismos inductivos. Primero recordemos la estructura de los silogismos inductivos, ¿sí? En primer lugar tenemos un enunciado probabilístico que puede decir la mayoría de los R son P o el 80% de los R son P, ¿sí? Ahí podemos tener el enunciado probabilístico expresado de distintas maneras, pero la idea es que en ese enunciado se expresa que una determinada proporción de un conjunto cumple con una determinada característica. En el segundo enunciado, en la segunda premisa, introducimos un caso y decimos que ese caso forma parte del conjunto y como conclusión decimos que ese caso entonces va a tener la característica que tiene la mayoría de ese conjunto. Bien, veamos la opción 1. La mayoría de los filósofos que nacieron en el siglo XVIII fueron pésimos bailarines. Kant fue un filósofo y nació en el siglo XVIII, por lo tanto Kant fue un pésimo bailarín. Bien, la opción 1 es un silogismo inductivo, entonces lo tenemos ahí como candidato a ser comparado con los otros silogismos inductivos que encontremos. Veamos la opción 2. Kant fue un filósofo que nació en el siglo XVIII y fue un pésimo bailarín. Hegel fue un filósofo que nació en el siglo XVIII y fue un pésimo bailarín. Por lo tanto, todos los filósofos que nacieron en el siglo XVIII fueron pésimos bailarines. Bueno, este razonamiento no es un silogismo inductivo, es un razonamiento inductivo por enumeración incompleta, ¿sí? Fíjense que lo que hace es tomar casos y generalizar para crear un universal. Si tenemos en la conclusión un universal. Esto es enumeración incompleta, lo descarto porque yo tengo que comparar silogismos inductivos. Vamos a la opción 3. Todos los filósofos que nacieron en el siglo XVIII fueron pésimos bailarines. Kant fue un filósofo y nació en el siglo XVIII, por lo tanto Kant fue un pésimo bailarín. ¿Sí? Este tampoco es un silogismo inductivo. Fíjense que la primera premisa es un enunciado universal. Esto es una instanciación del universal, ¿sí? Vamos a la opción 4 que dice: un 40% de los filósofos que nacieron en el siglo XVIII fueron pésimos bailarines. Kant fue un filósofo que nació en el siglo XVIII, por lo tanto Kant fue un pésimo bailarín. Perfecto, este sí es un silogismo inductivo. Bien, entonces ahora tengo que comparar la opción 1 con la opción 4. En general, ¿qué hacemos para determinar cuál es el silogismo inductivo más fuerte? Bueno, comparamos los porcentajes que figuran en el enunciado probabilístico de la primera premisa y seleccionamos como silogismo inductivo más fuerte a aquel que tiene el mayor porcentaje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos en la opción 1 la mayoría de los filósofos y en la opción 4 un 40%, ¿sí? Entonces, acá en la opción 1 no hay un porcentaje. Y eso a veces descoloca un poco, porque tengo que comparar algo que tiene porcentaje con algo que no tiene porcentaje. ¿Cómo hago? Bueno, razonemos un poquito. Si yo digo la mayoría, ¿sí? La mayoría es más de la mitad de los miembros de un conjunto, ¿sí? Si yo tengo 10 perros y digo que la mayoría de esos perros muerden, ¿sí? Por lo menos 6 perros de esos 10 tienen que morder. Entonces, si yo tengo la mayoría, sé que más del 50% es seguro. Fíjense, uno dice la mayoría y el otro dice el 40%. Por lo que el silogismo inductivo más fuerte va a ser este que dice la mayoría, porque por más que yo no sepa exactamente cuál es el porcentaje que está representando esta mayoría, sé que seguro representa más del 50%. Y esta opción 4 me habla del 40%, o sea que seguro que va a ser
mayor el porcentaje de la opción 1 que el de la opción 4. La respuesta correcta entonces, el silogismo inductivo más fuerte, es el de la opción 1. Bien, ejercicio 9. Dado un sistema axiomático que incluye los siguientes axiomas y regla de inferencia, determine cuál de los enunciados que se enumeran a continuación es un teorema del sistema. Y responda a la pregunta que se formula a continuación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para derivar un teorema? Bueno, tenemos que fijarnos qué regla de inferencia tenemos, que en este caso es un silogismo disyuntivo, una estructura del tipo A o B, no A, por lo tanto B. Ver qué axiomas tenemos, ¿sí? En este caso tenemos se reduce la emisión de gases de efecto invernadero o se acelera el deshielo de los polos, no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, se acelera el deshielo de los polos. Bien, lo que tenemos que hacer es, tomando a los axiomas como materia prima y tomando a la regla de inferencia como una máquina, tratar de rellenar lo que nos pide esta máquina por medio de los axiomas para poder así obtener el producto que nos va a ofrecer esta máquina, que es nuestro teorema. Lo primero que nos pide el silogismo disyuntivo es una disyunción. Si nos fijamos, acá en el primer axioma tenemos una disyunción, ¿sí? Se reduce la emisión de gases de efecto invernadero o se acelera el deshielo de los polos. Perfecto, lo primero que nos pide el silogismo disyuntivo lo tenemos. Ahora, el silogismo disyuntivo nos pide que le demos la negación de alguno de los disyuntos de esa disyunción. Si nos fijamos acá en el segundo axioma, tenemos no se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Que era justamente uno de los disyuntos de esa disyunción que nosotros le habíamos dado. Ya le dimos todo lo que el silogismo disyuntivo nos pide, ahora nos permite derivar la afirmación del otro disyunto. El otro disyunto es se acelera el deshielo de los polos, ¿sí? Este es el enunciado que va a ser el teorema. Lo buscamos acá. Vemos que es la opción 4. ¿Sí? La opción 4 entonces es el teorema de este sistema. Bueno, ahora nos pregunta si el sistema es o no es independiente. ¿Qué nos tenemos que fijar para ver si el sistema es o no independiente? Bueno, tenemos que tomar el teorema que derivamos, que en nuestro caso es se acelera el deshielo de los polos, y fijarnos si este teorema ya aparece así, tal cual, entre los axiomas. Si nosotros vamos a nuestro conjunto de axiomas, acá tenemos se acelera el deshielo de los polos, o sea que nuestro teorema dice exactamente lo mismo que uno de los axiomas. Cuando eso pasa, el sistema es dependiente o redundante, ¿sí? Porque dice dos veces lo mismo. Entonces, ¿el sistema es independiente? No, es dependiente. Y por último, ejercicio 10 nos pide que determinemos si el siguiente enunciado es verdadero o falso según la concepción euclidiana de los sistemas axiomáticos. El enunciado en cuestión es: los postulados o axiomas son considerados enunciados verdaderos, ¿sí? Recordemos que para la axiomática euclidiana, antigua o clásica, lo pueden encontrar expresado de cualquiera de las tres maneras, para que un enunciado pudiera ser un postulado o un axioma, ¿sí? Que es lo mismo, son sinónimos, ese enunciado tenía que ser, primero, verdadero y después evidentemente verdadero. ¿Sí? Tenía que estar expresando algo que fuera clarísimo que era verdad, que nadie pudiera discutir que eso era verdad. Entonces, este enunciado va a ser verdadero, sí, es cierto que los postulados o axiomas son considerados enunciados verdaderos en la axiomática euclidiana, y veamos cuál es la justificación de esto. La primera dice: los postulados o axiomas pueden verificarse a través de la observación.
Los postulados o axiomas de la geometría no son ni verdaderos ni falsos. Los postulados o axiomas son considerados verdaderos por ser evidentes y los postulados o axiomas de la geometría son fórmulas vacías de las que se derivan los teoremas. ¿Sí? Como dijimos recién, para la axiomática euclidiana, los postulados o axiomas son considerados verdaderos por ser evidentes. Bien, hasta aquí llegamos con la resolución de este modelo de examen. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios del video que voy a estar respondiéndola. Les deseo muchos éxitos en el estudio y espero que les vaya a todos muy pero muy bien en su examen.